encuentra en la primera epístola del apóstol Pedro, el capítulo 1, y vamos a leer el verso 18. Primera de Pedro 1, 18, y el hermano nos va a estar conduciendo en esta lectura. Les pido que nos pongamos de pie, si lo es posible para usted. Pedro capítulo 1, verso 18. La palabra del Señor siempre lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata. Amén. Gracias, hermano. Vamos a orar. Le pido al hermano que nos conduzca en la oración. Gloria a Dios. Señor, te adoramos, Sí, Señor, Señor. te damos gracias, Dios mío, esta Gracias, tarde, Señor. Señor amado, porque nos permites estar delante de tu presencia, Señor, reunirnos, Padre, Gracias, amado, Padre. para gozarnos, Señor, para adorarte, para bendecirte, para Sí, glorificar Señor tu Jesús. glorioso nombre, Dios. Nos disponemos a escuchar tu palabra, Dios, ese pan fresco que viene a hacer mecha en nuestro corazón, Gracias, Señor. Señor. Ayúdanos, Padre, para disponernos, Dios mío. Que, Señor, Gloria podamos a Dios. retener tu palabra esta tarde. Bendice a tu siervo, Dios, Gracias. dale de nuevo, Padre, Sí. capacidad, Padre, para exponer tu palabra, Dios mío, que podamos salir bendecidos esta tarde, Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano Eric. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermano. Gloria a Dios. Importante este versículo porque es algo que muchas veces repetimos, pero no tenemos la oportunidad quizás de asimilarlo como debiéramos de hacerlo, porque recordemos que la palabra de Dios es alimento para nuestro espíritu. Amén. Amén. No solo de pan vivirá el hombre, dijo el Señor Jesús, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es una palabra inspirada por la cual el apóstol Pedro, ¿verdad?, dejó escrita para nuestro beneficio. ¿Y cuál va a ser el beneficio? Vamos a hablar brevemente del beneficio que este versículo en sí está trayendo a nuestra vida, que es muy amplio, por cierto, y no vamos a tener la oportunidad de hablar de todos los beneficios que nos da, pero sí nos vamos a enfocar en algunas áreas en las cuales la palabra del Señor nos está bendiciendo. En primer lugar, dice, rescatado de nuestra vana manera de vivir. Vana manera de vivir. O sea, hemos sido rescatados de esa vana manera de vivir. Y estoy repitiendo y haciendo énfasis en esto, porque muchas veces no concluimos cuál es esa vana manera de vivir que teníamos antes de conocer al Señor. Obviamente que se hace una diferencia que nosotros podemos ver cuando vivíamos tan lejos de Dios, que vivíamos esclavos algunos de los vicios, por ejemplo. Vivíamos esclavos del alcohol, o de las drogas, o del juego, o de otros vicios y otras condiciones que sabíamos que estábamos viviendo muy mal. Y muchas veces asociamos ese estilo de vida tan perdido, ¿verdad?, con este verso que nos dice, rescatados de nuestra vana manera de vivir. Por supuesto que era una vana manera de vivir la que teníamos antes de conocer al Señor Jesús. Pero hay algunos otros detalles, por ejemplo, que a veces pasan por alto para nosotros. Por ejemplo, dice la Biblia en Génesis capítulo 2, el verso 24, y está hablando al primer matrimonio establecido en el huerto del Edén. Fueron nuestros primeros padres, Adán y Eva, que allí fueron unidos en un matrimonio, en una unidad, directamente por nuestro Dios. Vamos a leerlo, Génesis capítulo 2, el verso 24. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Libro de Génesis, capítulo 2, verso 24. Recordemos que Adán no tenía madre. ¿Cuántos alaban al Señor? No tenía, tampoco Eva tenía madre. No había sido establecido el matrimonio antes de eso, pero sin embargo ya Dios deja aquí establecido cómo había de constituirse la familia humana.
un marido y su esposa, un matrimonio, y tenían que dejar el padre y la madre, cada uno de ellos, porque obviamente la descendencia de Adán y Eva habría de formar su hogar, su familia, establecer su matrimonio, dejar el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora, también Mateo capítulo 19, el verso 5, el Señor Jesús repite lo mismo. Y lo voy a leer. Y dijo Jesús: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Estableciendo, ¿verdad? Confirmando lo que el libro de Génesis, en la creación, entonces Dios había establecido. O sea, la voluntad de Dios siempre ha sido esa. Recordemos, una nota para recordar, ya lo hemos mencionado antes aquí, de que en el matrimonio primero, ¿verdad?, fue establecido por Dios uniéndolos tanto a Adán como a Eva. Pero no nos debemos de olvidar que fue Eva sacada de Adán. ¿De dónde fue sacada Eva? De Adán. Si usted puede leerlo, ¿verdad?, en el libro de Génesis, en el capítulo 2, entonces va a ver de que Dios hizo dormir al hombre. Y cuando lo hizo dormir, dice que tomó una de sus costillas. Ahí encontramos la primera cirugía, ¿verdad? La primera cirugía y el gran cirujano que es nuestro gran Dios. Él les trajo una costilla a Adán y de esa costilla hizo a Eva. O sea que en Adán, creado por Dios, coexistían estas dos naturalezas, la masculina y la femenina. ¿Podemos dar gloria a Dios? Si deducimos por lógico razonamiento que entonces Eva fue sacada de Adán, entonces concluimos que entonces en Adán, el primer hombre creado, estaba formado por dos géneros, para ir más al detalle. Género masculino, Adán, y fue sacado el género femenino de él, y entonces hizo la mujer de la costilla que fue extraída de Adán. Por lo tanto, esa unidad siempre existió. Esa unidad, ese matrimonio, esa unión siempre existió en la mente y en el corazón de Dios. Y por lo tanto, esa unidad debe de ser inquebrantable. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces, ahí vemos que ese matrimonio tenía que establecerse bajo esta premisa: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Gloria a Dios. Entonces vemos ahí la importancia, ¿verdad?, de que tiene la palabra de Dios y comprenderla y analizarla, de que cuando se unieron en matrimonio no era para que se desunieran por cualquier situación que a ellos les parecía o cualquier forma o condición que podían ellos ver allí que no les convenía y entonces así ellos podían separarse. No, la unión entre el hombre y la mujer en matrimonio es indivisible, inseparable y es por siempre. ¿Podemos dar gloria a Dios a eso? Gloria a Dios. Siguiendo con esto adelante, gloria a Dios, entonces este principio que es tan importante, quizás todas las hermanas aquí presentes han escuchado: dejará el hombre a su padre y a su madre. No dice nada de la mujer. ¿Sí? No sé si alguna vez lo consideró alguna hermana eso, o se lo dijo a su esposo, ¿verdad? Fíjate que es el hombre que tiene que dejar su padre y su madre, no así nosotras, las mujeres, porque obviamente ni el Génesis dice eso, ni tampoco el Señor Jesús lo confirmó. Pero yo le invito a leer Salmos capítulo 45, gloria a Dios, el verso 10 y el 11,
Gloria a Dios. Salmo 45, verso 10 y 11, que dice: oye, hija, y mira, e inclina tu oído. Le está hablando a una mujer, ¿sí? E inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. ¿Podemos decir gloria a Dios a eso? Todas las hermanas y unidos todos los hermanos también. Gloria a Dios. Bueno, entonces ahí vemos claramente que a pesar de que en el Génesis no lo menciona, y a pesar de que el Señor Jesús tampoco lo declara, allí en Mateo, como hemos leído, lo declara el Espíritu Santo a través del salmista, ¿verdad? Que nos dice: oye, hija, y mira, inclina tu oído. Escucha, eso quiere decir, inclina tu oído. Escucha, porque esto es de suprema atención. Escucha, olvida tu pueblo. En otras palabras, olvídate de tu cuna. Olvídate de tu padre y de tu madre. Deja a tu padre y a tu madre si queremos seguir el razonamiento. Olvida tu familia, ¿verdad? Tu familia. Y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Obviamente, la Biblia también nos enseña, esto lo dice la Biblia, no lo establezco yo, obviamente, ni es establecido por el hombre. Dice que el hombre es cabeza de la mujer. ¿Están contentas las hermanas? Gloria a Dios. Cabeza de la mujer el hombre. Pero claro, esto no significa que el hombre es el amo y el tirano, ¿verdad? Sino sencillamente que tiene que apreciar a su esposa, la mujer, como si fuera parte del mismo, y que de hecho lo es, por lo que habíamos aclarado anteriormente. Amén. ¿Por qué? Porque éramos uno en unidad. En la mente y ya en el corazón de Dios, en la eternidad ya éramos uno. Amén. Ahora nosotros tenemos que ver que ese plan de Dios, ¿verdad? Buscar que esté honrado por nosotros con nuestras decisiones, con nuestra manera de vivir, con nuestro estilo de vida. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad perfecta de Dios. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Esto lo dice la Escritura, no solamente lo estoy mencionando yo ahora. Gloria a Dios. Entonces, este principio es fundamental. ¿Por qué? Porque entonces estas palabras que habla el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, empiezan a cobrar más sentido en algunas áreas de nuestra vida que quizás nunca los habíamos, ¿verdad?, analizado, ¿verdad? Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¡Wow! Y nosotros, ¿verdad?, que a veces, no todos, pero a veces se endiosa a los padres. ¿Sí o no? Nos acordamos de nuestros padres y nos acordamos muy bien, por cierto, por lo menos la mayoría de las personas que a mí me ha tocado compartir y hablar. Entonces, se acuerdan muy bien de sus padres, de su padre, de su madre, de sus esfuerzos. Obviamente que todo eso es muy válido. Es de apreciarse todo lo que hacen nuestros padres por nosotros. Y nuestros hijos también van a valorar lo que nosotros hacemos por ellos. Amén. Pero sin embargo, la Escritura nos dice que recibimos una mala manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Entonces tenemos que ir analizando y hilando fino para ver cuál es esa vana manera de vivir. Entonces, si entendemos, comprendemos que nuestros padres siempre procuraron el bien para nosotros. Pero ahí está la cuestión. Es que cuando nos unimos en matrimonio, obviamente hay un proceso previo que todos conocemos, ¿verdad?, que se llama el noviazgo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Amén. Eso es lo que enseña la Biblia, no lo que se vive hoy en día la gente que no conoce a Dios. Antes de contraer matrimonio, ¿verdad?, entonces se van conociendo, están compartiendo,
en un noviazgo, un tiempo prudencial para conocer el carácter, para conocer distintas maneras de pensar, etc. Para eso es el noviazgo, para concluir si después el matrimonio entonces va a ser lo verdaderamente placentero, agradable, ¿verdad? Para vivir el resto de nuestra vida con la persona con la cual nos casamos. ¿Estamos de acuerdo? Gloria a Dios. Bueno, para eso es el noviazgo. Pero aún en el noviazgo, nosotros todavía mantenemos cosas de nuestra vana manera de vivir antes del matrimonio, porque lo que estamos hablando aquí es para gente cristiana, hermanos. ¿A quién estamos hablando? Gente cristiana, a matrimonios cristianos, a personas cristianas, jóvenes que un día van a tomar esta decisión de contraer matrimonio y establecer una familia junto al ser que quiere, que ama, ¿verdad? Entonces Dios ya lo tiene preparado. Diga conmigo, Dios ya lo tiene preparado. Dios ya tiene preparadas todas las cosas. No es por casualidad que dos personas se conocen, empiezan a analizarse, a compartir cosas, a hablar. No es casualidad estas cosas, ¿verdad? Eso lo provoca Dios. Y es a veces increíble, ¿verdad? Cuando usted pregunta cómo ustedes se conocieron a un matrimonio, cómo comenzó su relación, y entonces quizás se encuentra con la situación de que, bueno, yo había nacido en México, y de repente, y usted le pregunta, ¿y su esposo? Si era un caso una mujer, bueno, mi esposo es alemán, ¿sí? Y entonces uno analiza y dice alemán y ella mexicana, o viceversa, ella alemana y el mexicano, o otra nacionalidad. ¿Y cómo es esto? ¿Verdad? Porque se supone, bueno, que las personas van a conseguir sus parejas, su noviazgo van a ser establecidos en lugares donde comúnmente viven, ¿sí? Sin embargo, se dan estos casos de que no hay ninguna relación previa, ni por parientes, ni por nacionalidad, ni por lenguaje inclusive. No hay nada relacionado con todas estas cosas que a veces son puntos de unidad con otras personas, y bueno, ahí surge un matrimonio. Curioso, ¿verdad? Despierta la atención, despierta curiosidad, pero ese es el plan de Dios. ¿Puede dar gloria a Dios por su plan? Gloria a Dios. Entonces, todo va lindo en ese noviazgo, ¿verdad? Todo va lindo mientras cada uno vive en su propia casa. Sí, ¿verdad? ¿Recuerda usted los que ya están casadas, casados? Estaba de novio, entonces llegaba de visita a la casa, entonces la novia arreglaba el living, si había living, arreglaba la casa, barría aquí, porque venía el novio, ¿sí? Y entonces la familia también estaba preparada para no dar una mala imagen, ¿verdad? Y había café y había algunos dulces, ¿sí? Pero eso era en el noviazgo. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, en esa familia, ¿verdad? Había principios bien establecidos, era una familia muy honorable, tanto la del hombre como la de la mujer. No hay ningún conflicto en estas cosas que estamos mencionando, pero la Biblia nos dice que había una vana manera de vivir. ¿Aló? Amén. Ah, no, pastor, yo creo que ahí usted se va muy lejos. No. ¿Por qué? Porque usted todavía no se daba cuenta cuál era esa vana manera de vivir que estaba establecida muy profunda en su cónyuge, en su futuro cónyuge, ya sea hombre o ya sea mujer. ¿Cuándo se descubre esa vana manera de vivir? Ya en la unión, ya en el matrimonio, en donde las cosas ya no son igual que antes. ¿Se dio cuenta? ¿Aló? Ya no son igual que antes. ¿O es igual su matrimonio después de 10 años, 20 años, que como lo fue en un noviazgo? ¿Verdad que cuando usted estaba
de novia o de novio, usted se preparaba, se alistaba, llegaba temprano, ¿verdad? A la cita, etcétera, etcétera. Iba con lo mejor que podía lucir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quería dejar una buena imagen, una buena impresión, ¿verdad? En su novia o en su novio. ¿Sí o no? Usted no iba de cualquier manera. Usted se bañaba, ¿sí? ¿Cuánto da gloria a Dios? Se peinaba. Quizás no lo hacía eso en su hogar. ¿Sí? En su hogar, cuando usted era soltera o soltero, quizás se levantaba por la mañana, se ponía un camisón y andaba para arriba y andaba para abajo, pero en el noviazgo jamás usted andaba en camisón. ¿Sí o no? ¿O me equivoco? ¿Verdad? Entonces, generalmente, claro que hay excepciones a la regla, ¿no? Esto tenemos que comprenderlo también. Entonces, las personas, cuando viven de esa manera o tienen esas cosas, que yo no encuentro nada malo tampoco en eso, ojo. Yo, humanamente hablando, razonando, cada quien, ¿verdad?, en su casa piensa y dice, bueno, esta es mi casa, yo vivo como quiero, vivo como aprendí, en esa vana manera de vivir. Amén. Dios dice que eso es una vana manera de vivir. Pero no estamos solamente enfocándonos, y podríamos buscar muchísimos ejemplos más, ¿verdad?, que hacen a que ese tipo de conductas, ¿verdad?, cambien rotundamente cuando, ¿verdad?, se recibe la novia y el novio, pero que después del casamiento, después de ese periodo de noviazgo en donde ya hay conocimiento psicológico, emocional, ya usted conoce a la persona, cómo piensa, qué cree, qué no cree, ¿sí?, qué le gusta, qué no le gusta. Cuando ya pasa todas esas cosas, ¿verdad?, en que uno empieza a analizar y ver, dice, sí, qué lindo que va a ser este matrimonio, ¿sí? Porque tenemos gustos afines, porque nos gustan las mismas cosas, porque nos gusta ir a visitar los mismos lugares, etcétera, etcétera. Pero el tema está en que se compran muebles, se compran vajilla. Algunos esperan que se los regalen, ¿verdad? Bueno, el tema es que por lo general hasta algunos tienen la dicha de comprar un lote de terreno, empezar a construir su casa. Otros con más posición, ¿verdad?, pueden comprarse ya una casa. Ojalá todos lo pudieran hacer, ¿verdad? Ya tener su casa. Pero esa casa que se compra está vacía. Todavía no hay un matrimonio dentro, ¿sí? Y el día del casamiento, entonces, cada quien viene con sus paquetes, con sus valijas, con su ropa, porque también la Biblia dice, dejará al hombre a su padre y a su madre, en otras palabras, cortarán un cordón umbilical. ¿Aló? Que a algunos les cuesta cortar. Yo he conocido hombres que les cuesta cortar el cordón umbilical con sus madres, por ejemplo, y sus madres siempre están controlando su vida y sus matrimonios por muchos años. Y ese tipo de influencia o de conducta no es lo deseable, no es lo que Dios quiere, porque entonces sirve de estorbo para ese matrimonio. ¿Podemos dar gloria a Dios por eso? Sirve de estorbo, hermano, tanto en el caso del hombre como de la mujer, que no corta el cordón umbilical, y por eso a veces hay tantos desacuerdos entre el hombre y su suegra, por ejemplo, entre la suegra y el yerno. A veces hay desacuerdos que son provocados porque hay una influencia negativa
no solamente de la madre, sino también del padre, no solamente de los padres, que la Biblia nos dice que dejará el hombre a su padre y a su madre, y entonces todo eso no se considera, no se toma en cuenta y se sigue viviendo y pensando en este concepto, vana manera de vivir. Es que en mi casa se hacía de esta manera. Yo en mi casa me levantaba a las 10 de la mañana, pero yo me levantaba a las 8, a las 7 de la mañana. En mi casa había café preparado siempre, pero ahora no hay café. Y tampoco hay panes dulces. Imagínense. Entonces, ahí surgen pequeños roces, pequeñas diferencias, y entonces ese Edén celestial en el cual se idealizaba y se imaginaba que era el matrimonio, comienza todo eso a derrumbarse. ¿Se dio cuenta? Ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Las cosas que se hablaban quedaron atrás. ¿Por qué no es lo mismo? Porque cada quien vino con su paquete. ¿Sí? Cada quien en esa relación, en ese nuevo matrimonio, trajo su paquete. ¿Y cuál es el paquete? La vana manera de vivir. ¿Qué no quiere decir eso? Que haya sanas y buenas costumbres en todos los hogares. Todo el mundo puede alegar y decir, bueno, mis padres tenían una buena conducta, había buenas costumbres, qué bueno, pero sin embargo, para Dios, escuche, para Dios, quizás no para mí ni para usted, ¿verdad? Pero para Dios eran una vana manera de vivir, porque ahora lo que Dios planea es una unidad nueva, una familia nueva, un matrimonio nuevo, sin ataduras, sin influencia, sin cordones umbilicales que están ahí establecidos todavía. Se corta el cordón umbilical y se comienza a vivir una nueva vida, en el caso de ser cristiano, en Cristo Jesús. Amén. De eso se trata. Nosotros, como creyentes, tenemos que honrar la palabra de Dios ante todas las cosas. No podemos vivir de cualquier manera como vive la gente que no conoce a Dios. La gente que no conoce a Dios no pasa por un noviazgo. La gente que no conoce a Dios se une sin el matrimonio. ¿Por qué? Porque muchos dicen, bueno, no se necesita, ¿verdad?, una firma. ¿Cuántas veces no hemos oído eso? Pero eso es una unión que no está establecida por Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno firma, quiere decir que se hace responsable, que está comprometido. ¿Podemos dar gloria a Dios por eso? Hay un compromiso, por eso es un matrimonio, por eso es una unión. Así que nadie piense que Dios va a condonar. No sé si me explico el término condonar. Que Dios va a condonar una relación a lo que viene. No es de Dios eso. ¿Puedo alabar a Dios? Gloria a Dios. No es porque me parezca a mí. Esto lo dice la palabra de Dios. Amén. Y lo que estamos aquí somos creyentes. ¿Creyentes en qué? En Dios. Y si creemos en Dios, creemos en la palabra de Él. Porque Dios no miente ni se arrepiente, dice la Escritura. O sea que lo que Dios dijo, lo dijo y no cambia. Porque mucha gente razona de esta manera, pero esas son cosas del pasado, son cosas antiguas. Eso que usted dice, pastor, es algo, ¿verdad?, que ya está obsoleto. Hoy en día vivimos tiempos modernos. Hoy en día las relaciones humanas han cambiado. Si hasta hombres con hombres entran en un matrimonio, y no se niega de que eso está produciéndose, mujeres con mujeres. Todos sabemos de eso, hasta las leyes nos apañan, cambian las leyes humanas, cambian las costumbres del ser humano, cambian las relaciones sociales, pero lo que no cambia nunca ni cambiará nunca es la maravillosa y gloriosa palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Mire, si
cambiara de idea todos los días, todo sería un caos. Y Dios es un Dios de orden. Por eso este universo no es un caos. Por eso la luna gira alrededor de la Tierra en ciclos constantes, justo. Por eso la Tierra gira alrededor del Sol, también en ciclo de 365 días y fracción, que es un año, ¿verdad? Alrededor del Sol. Por eso, porque Dios es constante, Dios estableció una ley para que fuese así, y así va a ser siempre hasta que Él disponga la destrucción de todos estos cielos y de esta tierra. Puede dar gloria a Dios por eso. Entonces, si Dios no cambia, su palabra no cambia, porque Dios no es como nosotros, hermanos queridos. Usted se levanta un día y piensa de una manera, al otro día o a la otra semana a lo mejor cambió su idea, su plan. Un día dijo, voy a ir a las reuniones de oración, voy a meterme con Dios, voy a orar, voy a buscar a Dios. Pero después cuando llega la hora de la hora, dice, no tengo ganas. ¿Sí? O no, me tengo que lavar la ropa. ¿Y qué le pasó, hermano? Que no, es que pastor, usted sabe, se trabaja duro acá en la semana y hay que lavar la ropa. Y claro, ¿quién va a decir que no? Imagínense que nadie lave la ropa, ¿no? ¿Qué olor habría acá cuando va a lavar el Señor? Entonces, imagínense que hay que lavar la ropa. Claro que sí, hay que lavar la ropa. Claro que sí, que hay cosas que hacer. Claro que hay compromisos y responsabilidades con nuestro hogar, con nuestro matrimonio, con nuestra familia, con nuestros hijos y con Dios. ¿Y con Dios? ¿Habrá algún compromiso de los creyentes con Dios? Claro que sí. Amarás a Dios por sobre todas, pero todas las cosas. ¿Amamos a Dios por sobre todas las cosas? ¿Creemos realmente que existe Dios? Si creemos que existe Dios, entonces tenemos que honrarle a Él porque Él es el Creador. Él es el que estableció los cielos y la tierra, el que sopló aliento de vida a nuestros primeros padres y nosotros lo heredamos, lo recibimos. Y si hay alguna vida de algún tipo, carácter en nosotros, lo recibimos de Dios. Vivimos hasta que Él dice basta, hasta aquí. ¿Sí o no? Unos antes, otros después, pero todos vamos a partir de esta vida material. Así que eso ya está planeado por Dios. Y Él es Dios, Él es soberano. ¿Sabe lo que significa ser soberano? Soberanos son los reyes de la antigüedad. Hoy en día los reyes son como títeres, ¿verdad? En la antigüedad los reyes eran soberanos. Significa que hacían lo que querían. Usted tenía un rey y tenía que ser obediente en todo. Porque usted, su vida estaba en las manos del rey. Si usted iba en contra del rey, de sus principios, de sus pensamientos, de sus palabras, probablemente usted iba a perder la cabeza. ¿Sabía usted eso? Que esto, ¿verdad?, vino a cambiar después de la Revolución Francesa, donde, ¿verdad?, las cosas comenzaron a evolucionar en el orden social y también en todo lo que es gobierno humano. Hoy en día, en ese aspecto, se vive mejor, estoy hablando humanamente ahora. Hay democracia, por ejemplo. ¿Sabe lo que significa democracia? Democracia significa demos pueblo y gracia gobierno. Es una palabra compuesta, que es gobierno del pueblo. Pero qué triste que se da muy poco de esa manera, ¿verdad? Porque a veces no gobierna el pueblo directamente, sino que le hace una clase muy particular, ¿verdad? Que por lo general, como son personas humanas, falibles, que fallan, como usted y como yo, entonces ese gobierno ya no es del pueblo, sino de corazones a veces demasiado ambiciosos.
que se prestan a la corrupción. Es muy triste hablar de esta manera, pero aún la democracia, que es un gobierno que establecen los hombres, tampoco pertenece a Dios. ¿Sabía usted eso? Eso pertenece a la vana manera de vivir de la que estamos hablando. Todo esto que el hombre, ¿verdad?, aplaude y exalta la democracia, que bla, bla por aquí, por allá, no es lo que Dios ha establecido. Las monarquías tampoco. A Dios no le gusta que un hombre se enseñoree de los demás hombres. No le gusta la soberanía humana sobre los demás. Él es el soberano. ¿Puede dar gloria a Dios por eso? Dios es el soberano. Dios es el que hace como Él quiere. Por eso la Biblia lo describe al Señor como Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces nosotros le tenemos que dar honra, gloria, alabanza, adoración, pleitesía, servicio a este soberano Dios, que por otro lado nos salva de la perdición eterna. Nos ama con tanto amor porque ningún gobernante humano nos ama. ¿Sabía usted eso? ¿Usted siente el amor de un presidente democrático? ¿Usted siente el amor de instituciones humanas? ¿Le ama a usted el director de la escuela de sus hijos? ¿Le ama a usted? ¿Ama a sus hijos? ¿Le ama la policía a usted? ¿Le ama al gobernador del estado a usted? ¿Le ha expresado el gobernador del estado a usted amor incondicional? ¿Alguien sobre la faz de la tierra le ha dicho, nosotros los amamos? ¿Se lo ha dicho? Yo creo que no. Usted pudo haber escuchado un te amo de parte de su esposa y de su esposo. Amén. Ese te amo es una réplica del te amo que nos da Dios. Porque el que verdaderamente nos ama, sin falla alguna, ese es nuestro Creador. Él es el Dios Todopoderoso que verdaderamente nos ama. Y Él nos los hace conocer a través de su palabra. Por eso nosotros sabemos que Dios nos ama. Y por eso, como sabemos que Dios nos ama y sabemos que Él es soberano, nosotros también le amamos a Él. Amén. Y si amamos a Dios, entonces vamos a honrar esta palabra también, que está inspirada por el Espíritu de Dios, que dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, hombre, mujer también está incluida, y se unirá a su mujer o se unirá a su esposo y serán una sola carne. Una sola carne. Si el propósito de Dios fuera que en vez de 2 brazos que había en Adán, hubieran 4. Sí, 4, sí, ¿no? ¿Me explico? Porque sacó a Eva de Adán. ¿Cuántos brazos tenía Adán? ¿Me equivoco o tenía 2? Dígamelo, ¿cuántos brazos tenía Adán? 2. Pero cuando saca a Eva, ¿cuántos brazos se constituyeron? 4. ¿Cuántos ojos había? Primero en Adán 2 nada más. Y luego con Eva 4. ¿Sí? Vamos viendo cuántas manos, cuántos brazos había en Adán. 2. Luego con Eva, ¿cuántos fueron? 4. Y lo mismo podríamos decir de las piernas, los pies. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Qué significa eso? Que Dios, sabio nuestro Dios, sabio, muy sabio, dijo, yo voy a tomar a vamos a llamarlo así, ser compuesto. ¿Lo podríamos explicar? Sí. Con lo que venimos hablando, ser compuesto, llamado Adán. ¿Por qué? Porque ahí está el hombre, pero
ejemplo, ahí también está la mujer. Voy a sacar a la mujer de ahí y la voy a poner al lado del hombre para hacer su qué. A ver quién me ayuda. Su ayuda demonia. Ironía, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, su ayuda. Su ayuda. ¿Por qué iba a ser su ayuda? Porque ahora en vez de 2 manos iba a haber 4. La cabeza siempre iba a ser el hombre. Pero ahora iba a haber 4 manos, 4 pies, 4 ojos. ¿Me explico? Eso es un matrimonio. ¿Podemos dar gloria a Dios? Eso es un matrimonio de Dios. No estoy hablando de un matrimonio religioso, porque en el Edén no había ninguna religión. Había religión alguna, había evangélicos, había católicos, había budistas, había musulmanes en el Edén. No había religión, porque Dios no estableció ninguna religión. ¿Tenía religión Adán y Eva? No. ¿Sabe lo que tenían Adán y Eva? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios tampoco es una religión. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es vida que cuando la recibimos nos lleva a cambiar esa vana manera de vivir. ¿Por qué? Porque cuando aplicamos esa palabra que es espíritu y es vida en nosotros, cuando la creemos, la hacemos nuestra, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de vivir, cambia todas las cosas. ¿Puede dar gloria a Dios? Por lo tanto, entonces, no había religión en el huerto del Edén. No tenían en el huerto del Edén un cartelito que diga Asamblea del Reino de Dios. No. Iglesia Pentecostal. No. Iglesia Católica. No había eso. No había carteles. No era que Adán podía escoger a qué iglesia iba o qué religión iba a practicar. No, absolutamente no. No había nada de eso. Porque Dios es Dios y Dios habla y Dios desea que cuando Él habla, sus criaturas obedezcan. ¿Aló? Amén. Por eso es tan importante para nosotros creer en la palabra de Dios, considerar la palabra de Dios, obedecerla. Y aquí vemos, o volviendo a lo mismo, dejará al hombre, a su padre y a su madre, dejará a la mujer, a su padre y a su madre, y se unirá a su pareja. ¿Para qué? Para ser una sola carne. Dios vuelve como al principio. Es que Dios siempre vuelve al principio. ¿Sabe usted? ¿Cuántos alaban al Señor? No tenemos el tiempo para explicar esto, pero Dios es un Dios de orden, un Dios que ya en la eternidad había planificado todas las cosas. El día de mañana usted va a necesitar pagar esto, pagar lo otro, va a necesitar comprar zapatos, ¿sí o no? Claro, algunos que tienen como 20 pares acá, ¿no? Pero sí va a necesitar usted su camisa, su saco para venir a la iglesia, bien. Entonces usted va a necesitar las cosas que necesitan todas las personas. Usted sabe que todo eso ya está provisto por Dios. Él no olvida nada. Él no lo dejó eso al azar, a la casualidad. Usted va a necesitar sentarse en la mesa y comer. Y va a necesitar comer y alimentar a su familia. ¿Usted cree que Dios se le pasa por alto esas cosas? Si Él es Dios, Él todo lo sabe, todo lo conoce, Él todo lo puede. Él nunca va a dejar que usted, que alguno de sus hijos pasen hambre, hermanos. ¿Lo puede creer? Nunca usted va a andar desnuda, ni sus hijos van a andar con zapatillas rotas, con ropa harapienta. Nunca usted y su familia van a andar mal, como mucha gente que no conoce a Dios. Usted ha sido llamado a ser
tenga un hijo de Dios lleno de la gloria y de la bendición del Señor. ¿Por qué se desespera? ¿Cree que Dios no le va a proveer a usted? A usted Dios le va a proveer, esté donde esté. Claro, usted dice, yo estoy en los Estados Unidos. Acá hay muchas más oportunidades. Humanamente estamos de acuerdo. Pero humanamente, porque el mejor lugar donde nosotros podemos estar es en el lugar donde Dios quiere que estemos. ¿Y usted cree que le va a faltar algo donde esté? ¿Podemos nosotros estar aquí, en el Polo Norte, en medio de los hielos? ¿Podemos estar en el medio del desierto? ¿Podemos estar instalados en una selva? ¿En dónde? ¿En una gran ciudad o en una pequeña ciudad, en un pueblo, en una aldea? Pero donde estemos, siempre Dios va a estar con nosotros. Siempre la bendición de Dios nos va a acompañar. Siempre la presencia de Dios va a nuestro lado. Siempre Él va a estar para guardarnos, para protegernos, para bendecirnos. Siempre va a ser que nos abramos paso en medio de las dificultades, porque el Espíritu de Dios levanta bandera delante nuestro. No se preocupe. No nos preocupemos como se preocupa la gente que no conoce a Dios. Pero tenemos que honrar la palabra y decir, me voy a desembarazar de esos paquetes. Voy a desprenderme de esos paquetes de vana manera de vivir. Hay muchas cosas que si usted las empieza a analizar, puede llegar a la conclusión que hay cosas que usted va a soltar, que va a dejar. No tengo el tiempo para dar muchos ejemplos, gloria a Dios, pero tenemos que desprendernos de esas cosas que nos traen carga, peso, y que no nos bendicen en nuestra vida de matrimonial o de familia. Gloria a Dios. Dios quiere, Dios desea que nosotros, siempre que nos unimos en matrimonio, no sé por qué hablo aquí, hay jóvenes, ¿verdad?, que estarán buscando un día, estarán pensando ya algunos, un día me tengo que casar, ¿sí o no? Amén. Alguna jovencita dice, bueno, yo tengo que casarme un día. Es algo que está en el corazón de cada ser humano. ¿Por qué? Porque somos la mitad. Somos la mitad. No sé si me explico. Usted es la mitad. Usted va a encontrar su otra mitad. La mitad que va a completar el plan de Dios. ¿Lo cree? No sé si me estoy explicando. ¿Escuchó la famosa frase esa de la media naranja? ¿Verdad? Hay una media naranja suya. Y usted quizás dirá, ¿dónde estará? Dios sabe dónde está. Dios la tiene. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte para ver la media naranja. Y para eso nosotros tenemos que orar. ¿Escuchó? ¿Orar? Orar significa hablar con Dios, pero no solamente para pedirle, sino para conocer el plan de Dios. Porque cuando usted ora, empieza a conocer a Dios. Empieza a hablar con Dios. Usted comienza a conocer el plan de Dios. Porque cuando usted ora bien, no solo que Dios le escucha, sino que Dios también le habla. Amén. ¿Ha experimentado el hablar de Dios? Claro, sí, pastor, cuando escucho la predicación, la enseñanza, Dios me habla. Amén. Sí, Dios nos habla a través de la palabra. Pero también Dios nos habla porque Él desea que mantengamos una relación personal con Él, y eso no es nada de religión. No es religioso. Usted puede hablar con Dios y Dios le va a hablar a usted.
Cualquier persona sobre la faz de la tierra que se disponga con sinceridad de corazón a hablar con Dios, Dios le va a hablar. Amén. De donde sea, como sea, Dios le va a hablar. Estoy hablando de un corazón sincero, íntegro, que va a decir: Dios, quiero que me hables, y Dios le va a hablar, porque usted es una criatura de Dios, y Dios lo ha hecho con raciocinio, lo ha hecho con libre albedrío también, y lo ha hecho con capacidades que las demás criaturas no tienen. Lo ha hecho con conciencia. ¿Verdad que usted no es ningún inconsciente? Usted es una persona consciente. Aunque a algunos no lo parezcan, no aquí, no aquí, por favor, no me malinterprete. Pero hay gente que no parece para nada conscientes. Quizás usted se los topó algún día por allí. Y usted habla con ellos y usted dice: qué inconsciencia, ¿verdad? Pero usted dice eso porque usted conoce a Dios. Y ese pobre inconsciente todavía no conoce a Dios. Amén. Porque el que no conoce a Dios, el que no cree en Dios, la misma Biblia dice, ¿sabe qué dice? Que el que no cree en Dios es un... ¿Quién me ayuda? ¿Cómo? Necio. Necio. Necio aquel que no cree en Dios. Aquel que no tiene conciencia de Dios. Necio es aquel que dice: yo no sé si Dios existirá porque a mí nunca se me presentó, nunca me habló. Pero sin embargo todos los días estás comiendo, todos los días estás respirando, te estás levantando, estás trabajando, estás criando a tus hijos, estás haciendo esto y lo otro. Y no podemos comprender a veces que todas estas acciones las hacemos por la gracia de Dios. Amén. Si te levantas por la mañana y respiras, es por la gracia de Dios. Si tu corazón no ha parado de latir, es por la gracia de Dios. Porque hay vida en nosotros. Esa vida imposible ser provocada en un laboratorio. ¿Sabe usted? Los hombres se esfuerzan por eso. Quieren provocar vida. Y de esa manera quieren denostar o hablar en contra o descreer en Dios. ¿Ven que nosotros somos dioses también? Siguiendo el consejo de la serpiente, el día que ustedes coman de ese fruto, ya lo hemos hablado aquí, serán como dioses. Eso es lo que la ciencia humana quiere. Que usted, yo y todos los seres humanos crean que pueden llegar a ser dioses. Crear vida, determinar el futuro. Nadie puede determinar su futuro porque su futuro ya está determinado por Dios. ¿Puede creerlo? Nadie puede determinar nada que Dios no haya determinado previamente. Yo puedo determinar una salud, una sanidad, porque la Biblia me dice a mí que por la llaga de Jesús fuimos nosotros curados. ¿Lo podemos creer? Si fuimos curados, yo lo creo. Esto significa que cualquier enfermedad que llegue a mi cuerpo, yo tengo la fe de creer de que esa enfermedad ya se solucionó con esa palabra, porque Jesús, a través de su llaga, me curó en la cruz del Calvario. No solamente que me salvó de los pecados, sino que Él me curó de mi enfermedad física. ¿Qué hora es? Yo no alcanzo a ver la hora aquí. ¿Las 3? Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Venga el domingo que viene y seguimos. Amén. Gloria a Dios. Pero lo importante de esto es que nosotros tenemos que dejar la vana manera de vivir. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer, pastor? Con esto ya concluimos. Tenemos que vivir la vida de Dios. La vida de Dios es la vida en el Espíritu de Dios.
¿Lo quiere? Está a disposición del que quiere. Dios no nos obliga a vivir la vida de Él. Dios no obliga a nada. Nadie está obligado a hacer algo. Dios sencillamente nos invita, nos ofrece, nos invita a ser salvos, nos invita a la salvación, a la sanidad, nos invita a la prosperidad, a la bendición. Dios nos invita siempre, pero nunca Dios va a obligarnos a hacer algo, a aceptar algo que nosotros no queremos. Amén. Ningún hombre puede arrogarse esa atribución, ningún pastor, ninguna organización, denominación, iglesia puede obligar a alguien a hacer algo que no quiere hacer. Eso ya es un abuso. Amén. Denuncie los abusos si usted sabe que alguien está obligando a alguien en cualquier círculo, de lo que sea, denúncielo. Está mal. La iglesia no es un lugar donde se obliga a las personas. Tampoco lo debe de ser la escuela. Tampoco lo debe de ser la policía que obliga a alguien a hacer algo. Usted tiene todo el derecho de no hacer lo que la policía le dice. Claro, después va a pagar las consecuencias, si está en contra de la ley. ¿Podemos alabar a Dios? Entonces, hay algo importante: dejar la vana manera de vivir. ¿Para qué? Para vivir en el Espíritu de Dios. Algo que para algunos parece inalcanzable. Algo que parece tan, pero tan distante, que parece imposible llegar a que eso sea parte de uno, o a conquistarlo, o aplicarlo en nuestra vida. Pero la Biblia dice que para Dios todas las cosas son, ¿cómo? Posibles. Eso es posible. Eso es posible, y muy fácilmente posible. No es difícil para nada. Solo hay que creer. ¿Podemos creer? Entonces, si verdaderamente creemos, vamos a anhelar, vamos a desear vivir en el Espíritu de Dios. Y si dejamos que el Espíritu de Dios obre en nuestro interior, vamos a recibir su guía, su instrucción, su favor, su dirección. Entonces usted va a vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Amén. Entonces, ¿habrá alguien dispuesto, verdad, así, de corazón, a decirle al Señor: Señor, yo quiero vivir tu vida? Porque esa es la única vida digna de ser vivida. Quizás te pregunte: pues yo viví mucho, ya tengo varios años, pero los disfrutaste. ¿No te dolieron? ¿No te duele? ¿Cómo los has vivido? Y bueno, hubo buenos momentos y también hubo malos. Hubo malos. Hubo malos momentos, y eso no se disfruta, ¿verdad? ¿Quién disfruta los malos momentos? Esa es la vana manera de vivir. Amén. Dios nos invita a vivir su vida, no lo que queremos nosotros. Amén. No nos obliga, pero está a disposición. Él dice que Él quiere darnos esa vida. Esa vida se llama Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a Jesús, para que el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida que me estoy hablando no es una vida que se termina rápido, es una vida eterna. Todos vamos a vivir nuestra vida humana hasta los 70, 80, otros más, otros menos, ¿sí? Pero vamos a vivir una vida humana. Pero Dios quiere que tengamos vida eterna.
Una vida que va más allá. Una vida alejada del sufrimiento, de las lágrimas, del dolor. Una vida que se ha olvidado de las cosas que le han hecho sufrir. Los desengaños, las traiciones, los olvidos, los rechazos, golpes, no golpes, situaciones dañinas. Eso no es vida, esa es la vana manera de vivir. Hay hombres y mujeres que siguen viviendo esa vida. Una vida de dolor, una vida de sufrimiento, una vida en la cual les parece imposible sacársela de encima. La llevan a la rastra como cadenas y cada día se le hace más pesado arrastrar esas cadenas. Están encadenadas, están encadenados, pero ellos no se dan cuenta. No se dan cuenta. Se dan cuenta solamente cuando las cadenas se sueltan por la gracia y el poder de Dios. ¿Habrá alguien en esta hora aquí que desea la vida de Cristo en sí mismo, en sí misma, que desea la libertad? El Señor dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad no es una religión, la verdad es Cristo Jesús. Habrá alguien que dice: sí, yo necesito una vida nueva. Alguien que dice: yo ya no quiero vivir así. Dios está esperando que alguien diga: sí, yo quiero cambiar mi vida. ¿Y qué creen que Dios va a hacer? Lo va a cambiar. Le va a dar lo que usted necesita. Esa vida nueva en Cristo está a la disposición. ¿Y cuándo sale, pastor? Nada, es gratis. Solo hay que recibirla. Ya está dispuesta por el Señor. ¿Lo quiere? ¿Lo quiere? ¿Lo quiere de verdad? Vamos a pedirle que el que desea cambiar su vida, levante la mano donde está. ¿Alguien más? Levanta la mano. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Levanta la mano. ¿Dónde estás? Y vamos a orar. Alguien que diga: yo quiero a Cristo en mi corazón. Levanta la mano donde está. Levanta tu mano. Sin pena, levanta la mano. Por favor, sí, sí, sí. Dios tiene vida nueva para ti. ¡Aleluya! Dios la tiene. Dios tiene para todo aquel que la anhela y la desea. El Señor lo tiene, porque Él es la vida. Él es la vida. Vamos a orar. Vamos a orar y le vamos a decir: Señor Jesús, levanta tu mano conmigo. Al que está enfermo también, levanta tu mano y di conmigo: Señor Jesús, yo necesito tu vida. Necesito más. Si alguien que desea pasar acá al frente, pase. Vamos a orar por los enfermos también. Dé un paso adelante mientras oramos. Gloria a Dios. Dé un paso adelante. Gloria a Dios. Mientras oramos, si usted está enfermo, si usted recibe a Cristo, si usted quiere un toque del Señor, no pierda la bendición. Un paso adelante, porque Él quiere darle lo que usted necesita. Necesitamos a Jesús. Necesitamos la nueva vida en Cristo. Necesitamos una experiencia con Dios. Necesitamos ese cambio de una vez por todas. Traigan una silla acá, por favor. Una silla. Gloria a Dios. Bendito el nombre de ahí. Manténganla en la silla ahí. Gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. ¿Alguien más? ¿Alguien más?
está aquí para tocarle, para salvar, para sanar, para obrar el milagro que nosotros necesitamos. Él está dispuesto a darlo porque para Él todas, pero todas las cosas son posibles. Aleluya. Vamos a orar. Padre de gloria, Padre del cielo, le damos gracias, Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Gracias por tu amor, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor. Aleluya. David, por favor. Solo quieres más.